creemos que el aprendizaje puede ser diferente, queremos hablar de él y de las múltiples formas en que ocurre y se manifiesta. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Grandes para Chicos, un podcast de Copernicus Lab donde hablamos de pedagogía, de educación, de creatividad. En este proyecto que cuenta con el financiamiento de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Los Ríos en su convocatoria 2021 Fondart Regional. Soy Paula Campos y junto a Rolf Hitzfeld, director ejecutivo de Copernicus Lab, los saludamos y les damos la bienvenida a este nuevo capítulo que pueden escuchar en diferentes plataformas de Copernicus Lab, en nuestro canal de Spotify, también en el canal de YouTube donde nos puede ver, además de escuchar, y por supuesto en la página web de Copernicus Lab. ¿Cómo estás, Rolf? Muy buenos días. Bien, Paula, un gusto estar contigo en esta segunda temporada de nuestra serie de podcast de Grandes para Chicos. En esta segunda temporada, Paula, ¿cierto? Hemos conversado ya y con distintas personas que impulsan y viven procesos de aprendizaje diferentes. Hoy día queremos dar la bienvenida a quien nos acompaña, que es Hugo Covarrubias, diseñador gráfico, director de animación chileno, nominado al Oscar, ¿cierto?, en la categoría de Mejor Cortometraje Animado, con la película Bestia. Él es docente de la Escuela de Creación Audiovisual de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Austral de Chile. Además de Bestia, Hugo ha creado y dirigido adaptaciones de La Noche Boca Arriba, de Julio Cortázar, o El Almohadón de Plumas, basado en el cuento de Horacio Quiroga. En Bestia, para los que hayan podido ver el corto, si no, también obviamente los invitamos a que lo vean, Hugo ha creado una obra donde podemos ver la maldad humana, ¿no?, que es un tema que nos pareció súper interesante conversar en este podcast, porque es algo que existe en nuestra sociedad. Sin embargo, a veces es como un tema tabú en las escuelas, ¿no? No se habla de la maldad, no se menciona los orígenes, eventual causas que pueda tener esta maldad, incluso dentro de los mismos sistemas educativos, las formas de educación. Así que bienvenido, Hugo. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Súper. Oye, Hugo, este tema de la maldad, ¿tú crees que es importante reconocerlo y trabajarlo desde dentro de las escuelas, ¿no?, pensando en los problemas actuales y quizás permanentes, ¿no?, de la vida humana? Sí, yo siempre he pensado que para poder analizar cualquier tema creo que hay que conocerlo, ¿no es cierto? Entonces, como es muy difícil conocer desde dónde viene la maldad, hacia dónde va, por qué fue provocada. En ese caso, yo creo que cualquier cosa que nosotros, que sea digna de estudio, yo creo que cualquier cosa digna de estudio, debería de conocerse de alguna forma o experimentarse de alguna forma, pero obviamente en el caso de la maldad nosotros no podemos experimentar ser malos, ¿no es cierto?, sino que en el fondo tenemos que tratar de entender ciertas mentes que a lo mejor tienen ciertas inclinaciones hacia la maldad. Entonces, en ese caso, creo que obviamente, lo hablábamos previamente, en el mundo de la ciencia social, en el mundo de la filosofía, eso se hace, pero no siempre desde el punto de vista educativo y tampoco desde el punto de vista desde la animación en este caso. Entonces, yo creo que eso es lo que ha pasado un poco con Bestia también, que visita estos lugares, trata de explorar lo más profundo de la oscuridad de una mente humana, y creo que ahí es donde obviamente uno ve que hay algo que quizás no había experimentado anteriormente. Entonces creo que en términos educativos, yo creo que eso también es súper necesario, tratar de entender en términos filosóficos y estéticos desde dónde abordar este tipo de temas. ¿Desde dónde abordarlos? Claro, evidentemente lo que tú decías, hay experiencias humanas que no podemos experimentar para saber que existen, pues no existe esa posibilidad en cuanto a la maldad. Sin embargo, el reconocerlo ya sería un proceso o un avance para poder, por ejemplo, hacer o tejer un puente con circunstancias sociales que hoy día los niños, las niñas y los adolescentes que están en etapa de educación son testigos a diario incluso de estas cosas que hoy día ocurren y que a través de los medios de comunicación y de las formas que hoy tienen de comunicarse están muy a sus ojos todos los días. Claro, o sea, yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, estuve en un colegio católico en San Miguel, que en el fondo tenía un ramo que se llamaba Moral,
pero en el fondo lo que hacía el profe en ese caso era cuestionar un poco la moral y en el fondo creo que reestructurarla un poco, porque en el fondo los tiempos van cambiando, van apareciendo nuevos tipos de maldad, nuevos tipos de, bueno, ahora con toda esta ola, ¿no es cierto?, feminista, creo que aparecen el término como los micromachismos, no sé. Entonces creo que ese micro uno puede también llevarlo bueno, porque el micromachismo también es una forma de maldad, ¿no es cierto? Y creo que las micromaldades también que existen en la sociedad, hoy en día eso como que en el fondo van cambiando. Ahí siempre se habla también de no sé, de la agresión pasiva, ¿no es cierto? Entonces creo que todos esos términos que en el fondo quizás antes no existían tan popularmente, creo que hoy en día sí existen y se reflexiona a partir de ese tipo de microviolencias, ¿no es cierto? Entonces creo que es súper importante ir constantemente adaptándose a identificar ese tipo de problemas, que en el fondo, ese tipo de maldades que existen en todo ámbito, existen en términos políticos, en términos sociales, familiares, educativos incluso. Entonces creo que hoy en día la sociedad está mucho más atenta a ese tipo de abusos, está mucho más atenta a identificar este tipo de maldades. Entonces, en términos educativos, a mí me parece muy necesario. Hugo, y por ejemplo, en el caso de, para los que no han visto, no quiero anticipar cosas, pero en el caso de Ingrid Olderock, ¿no?, que inspira el corto, uno puede buscar en su propia vida, así a modo exploratorio, ¿no?, cierto tipo de educación que a lo mejor puede haber influido en lo que terminó siendo, digamos, ella como persona. Si se puede educar para la maldad, pareciera que se puede educar para la maldad, ¿no? Hay condiciones que parece que favorecen mucho el surgimiento de la maldad. ¿Se puede educar para lo contrario también, por ejemplo? Hoy día las escuelas que están buscando siempre, por ejemplo, problemas de convivencia interna, de violencia, gente que a lo mejor están expuestos a violencia doméstica. ¿La escuela puede tratar de educar para la no maldad, por decirlo de alguna manera? ¿Tú ves esa posibilidad? O sea, yo creo que sin duda, lo que sí, claro, es que, o sea, a mí me parece primordial la educación, obviamente desde que uno es niña, niño, es primordial la presencia de alguien que en muchos casos no son los padres, ¿no es cierto? Sí, pueden ser hermanos, hermanas o tíos, tías, cuando no existe la presencia de los padres, pero sobre todo en las aulas, en los colegios, es sumamente necesario, si bien no hablar solamente de las cosas buenas, que a lo mejor, porque definamos también bondad, o sea, hay, por ejemplo, yendo al caso de Bestia, Ingrid Olderock tenía más de una relación con Colonia Dignidad también, porque obviamente eran colonias alemanas, entonces Colonia Dignidad en ese caso disfrazaba todo de una bondad, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay que tener cuidado con eso. Mucha gente pensó que todas estas, sobre todo esa colonia, hacían cosas buenas en esos tiempos. Había mucha gente que a lo mejor lo pensaba. Yo recuerdo haber hablado con personas que vivían cerca de mi barrio que les habría gustado ir a Colonia Dignidad. Entonces era como súper contradictorio y creo que ese disfraz de bondad es muy recurrente. O sea, hay muchos dichos en torno a eso, hay muchos estudios filosóficos también en torno a eso, entonces creo que es importante por eso definir qué es lo que es maldad y cuestionar también esas falsas bondades, porque en el fondo es como si nosotros vamos a inculcar valores que en el fondo pueden estar ligados a algún tipo de religión o algún tipo de doctrina, ¿no es cierto? Que en el fondo es como que se aleja un poco de la filosofía humana que es inherente, ¿no es cierto?, a nosotros. Creo que ahí podemos estar presenciando un problema educativo. Entonces creo que hay que estar súper conscientes de cómo se enseña quizás las cosas buenas versus las cosas malas. Obviamente hay estrategias educativas que vienen desde la primera infancia, que te ayudan a definir qué es lo que es lo bueno, qué es lo que es lo malo, pero es importante, como decía anteriormente, identificar los nuevos tiempos, identificar qué es lo que está pasando hoy en día en la sociedad infantil, en la juvenil,
qué está pasando en los colegios. O sea, no es llegar y expulsar a alumnos que sean mala influencia para otros, sino que en el fondo es importante tratar de que esas malas influencias, entre comillas, o manzanas podridas, que en el fondo yo cuando estaba en el colegio identificaban a alguien que era mala influencia y lo expulsaban y no había mayor reflexión al respecto. Entonces era como tapar un resto, un vestigio de historia, porque en el fondo, claro, cuando expulsaban a alguien que era mala influencia, eso pasaba a ser un poquito la historia popular de esa aula educativa o de ese establecimiento, y decían, no, si lo echaron por tal o cual motivo, entonces empezaba un poquito el rumor, Claro. y la educación ahí se difumina, se diluye, y no hay ningún tipo de reflexión. Claro. Entonces, Esa pero persona va a había otro lado, ¿no? Va a otro claro, lado, no desaparece, digamos. a otro lado a hacer lo mismo. Entonces, Claro. y peor. Entonces, claro, dice, bueno, y finalmente le agarra un gusto a eso, le agarra un gusto a ser expulsado de uno. Entonces, claro, yo incluso he conocido personas que en el fondo lo cuentan como algo, casi como una hazaña. Me echaron de 10 colegios. Y finalmente tú te das cuenta que no era tan mala persona. Claro. Que finalmente algo pasó ahí. ¿Y qué pasó con el resto de las personas? Van a estigmatizar a una persona como mala y listo, eso es la maldad. Claro. Esa es la maldad, y por lo tanto cualquier otra cosa que yo haga en mi vida no va a ser tan mala como esa. Entonces Claro. ahí hay que tener cuidado. Y en el fondo puedo estar estafando, puedo estar haciendo, no sé, puedo estar incluso abusando de una persona, pero como nunca me dijeron nada, para eso no es malo, sino que es malo lo otro, es malo portarse mal en el colegio, y esas son las definiciones de maldad que habían antes. Claro. Que es como, bueno, son una mala influencia porque, no sé, le gusta la noche y como que, no sé, le gusta hacer la cimarra. Claro. Parece que el mal está en el otro, ¿no? Hugo, Sí, ¿cierto? Como la protagonista de Bestia, uno podría seguir también y eventualmente pensar que ella lo que tenía en su cabeza era que estaba haciendo un acto de justicia o un acto donde los malos eran el otro, ¿no? Y cuando uno pone la maldad en el otro, como dices tú, hay un riesgo, ¿no? Porque no hay un mirarse uno mismo, y eventualmente todos podemos ser ejecutores de maldad. Es verdad. O sea, yo creo que es primordial el diálogo y abrirlo y decir, bueno, yo podría haber sido una bestia, creo que sí, ¿por qué no? O sea, yo no soy un ser perfecto, no puedo decir que jamás en mi vida podría haber cometido esos actos si habiendo recibido esa educación. Yo no lo puedo decir, no lo puedo asegurar porque no lo viví. Pero hay que reflexionar y no quedarse con que uno es el bueno y bueno, aquí están los buenos, aquí están los malos. Porque claramente yo soy malo para mucha gente en estos momentos. Me han mandado mensajes que en el fondo soy una persona que se preocupa de abrir heridas sin ningún motivo aparente. Pero qué interesante eso, bueno, a propósito de esto último que nos dices, como de abrir cosas, de nombrar. Antes hablabas de esta posibilidad que ahora nos da nombrar algunos tipos de violencia que han existido siempre y que antes no tenían nombre, desde el psicoanálisis como más lacaniano, claro, que tiene que ver más con la palabra. Se habla del efecto que produce algo cuando tú lo traes al consciente y le pones un nombre, porque eso te permite finalmente reflexionar en torno a ello. Y ahí, claro, me parece muy interesante, no solo en lo que hay de Bestia, sino en las adaptaciones que has hecho de los otros cuentos, de poder nombrar, de poder visualizar, audiovisualizar cosas que están presentes en la sociedad, pero que así como la maldad finalmente también son sacadas de los contextos de crianza, de las infancias, y que son desprovistas las personas en su formación inicial de estos temas que nos permitiría tener como un paraguas de reflexión, ¿no? Para poder incorporar matices en nuestra vida y para saber que son cosas que que coexisten con nosotros. Como creo que es súper interesante el trabajo que ahí hay con el poder nombrar y traer a la mesa, al aula, estos temas que quedan fuera. Claro, sí, es súper importante. Y viene también desde el primer trabajo que hicimos con Maleza, que es la obra Maleza, que mezcla teatro con animación stop motion, que tengo la sensación de haber estado por esos lados, en Frutillar con Maleza, no sé si con Maleza o con Un poco invisible, pero también exploraba obviamente la psicología de un personaje que estaba encerrado en una casa en Chiloé y que
pensamos que su madre era la malvada y después nos damos cuenta que no, parece que todo estaba en la mente de esta niña, pero también final, eso se fue transformando a través de los años a través de microviolencias también cuando ella era chica. Entonces el backstory de esa, que no está explícito en la obra, pero sí nosotros nos preocupamos de decir, bueno, esta niña estuvo encerrada mucho tiempo y fue acumulando micro maldades hasta que al final explotó y terminó matando a sus papás. Entonces, claro, ahí hay un tema educativo también, de cómo nosotros nos preocupamos de la persona que está al lado y cómo le entregamos amor, si podemos definir amor desde algún espectro, y en el fondo es como preocupación, interés, en que esa persona se sienta parte de esta micro sociedad también que existe dentro de una casa. Entonces, si no hacemos que se sienta parte, esa persona va a empezar a desarrollar otro tipo de patologías o traumas que se van a ir agrandando y se van a ir transformando en otras cosas. Y entonces creo que es súper importante no dejar personas de lado cuando notamos que quizás hay algún atisbo de maldad, porque a veces nosotros decimos, incluso a mí nos pasa hasta el día de hoy, cuando notamos que hay una persona que es un poco mala leche, ¿no es cierto? Es como que no nos juntemos con esa persona porque es mala leche. Y claro, sí, y hay muchas personas que dicen, bueno, aléjate de las personas que te hacen mal. Y a mí una vez una psicóloga me dijo, sí, yo creo que sí, te tienes que alejar, pero tienes que abrirle la puerta igual. Tienes que abrirle la puerta a que esa persona entre, y si no quiere entrar, no entra, pero tú no le vas a cerrar la puerta, no le cierres la puerta, déjasela abierta. Porque en el fondo, cualquier persona en el fondo se merece que ser escuchada o entrar a tu lugar. Entonces creo que eso es súper importante. Es un poco místico, ¿no es cierto? Pero creo que es súper importante en términos también energéticos, que obviamente no es abrirle la puerta a Ingrid Older o que pasa a mi casa, sino que en el fondo, pero también es una forma de abrir la puerta de la percepción, ¿no es cierto? Para tratar de entender un tema, tratar de entender por qué esta persona es así, y para eso tenemos que tratar de ver cuáles son las frustraciones. Después nos damos cuenta de que ella se frustra por algo tan básico y tan terrible y macabro como no poder torturar más, por ejemplo. Entonces, esa es la frustración. Entonces, pero yo para tratar de generar reflexión al respecto, y sobre todo de personas que a lo mejor no creían en este tipo de cosas, como por ejemplo que existían personas como Ingrid Olderock, presentarla como una persona común y corriente que tiene miedo, frustraciones, traumas, y después nos damos cuenta que las frustraciones que tiene son súper básicas, y nos damos cuenta que es una persona muy básica y que recibió una educación muy violenta también. Hugo, y en cuanto a las artes, en el caso tuyo audiovisuales, pero también tú has explorado con adaptaciones literarias, ¿cierto? De Quiroga, de Cortázar. ¿Qué herramientas da el arte para tocar estos temas? ¿O cómo se puede usar, digamos, en el aula, pero en general, ¿no? Como desde las artes aproximarse a estos problemas para explorarlos, como dices tú? Porque pareciera, yo leí por ahí que incluso te habían dicho como que parecía que tú estabas empatizando, ¿no? con Ingrid Olderock, ¿no? Como la estabas mostrando como que ella estaba frustrada o algo, entonces había como una explicación de por qué ella había obrado en consecuencia de algo y como que casi era... no tenía responsabilidad, por ejemplo, porque ella había sido educada de cierta forma, qué sé yo. ¿Cómo uno se aproxima a la maldad en este caso o a estos tabúes de la sociedad desde las artes, la literatura, la animación, que se puede usar en escuelas o en otros espacios, digamos, para explorar esto sin caer en, como decís tú, manteniendo el diálogo, pero manteniendo la complejidad del asunto, sin simplificarlo a veces, ¿no? ¿Qué ves tú ahí? Bueno, yo creo que si hubiera que nombrar como una palabra que quizás englobe todo esto, que en el fondo, en términos expresivos, artísticos, reflexivos también, yo creo que obviamente es estética, ¿no es cierto? Que en el fondo, hablándolo como disciplina filosófica, en el fondo que en el fondo obviamente ha ido mutando, ¿no es cierto? Que en el fondo, claro, es algo que en el fondo
si pudiésemos decir que estudia las condiciones de lo bello, pero en el fondo la estética es un conjunto de cosas que finalmente conforman una obra, pero que también contiene una reflexión. Entonces, en el caso de Bestia, por ejemplo, tenemos que sea sin diálogo, forma parte de esa estética, que sea simbólica y que sea, en el fondo tiene componentes simbólicos, filosóficos, poéticos, para abordar un tema que no tiene nada de bello, ¿no es cierto? Pero en el fondo lo estamos mostrando de una forma bella, eso ya es estética. Entonces, como que creo que la estética al servicio de la reflexión, obviamente, es algo que en algunos casos logra mover ciertos pensamientos y removerlos y reestructurarlos y reconfigurarlos, ¿no es cierto? Entonces creo que eso principalmente, creo que tenemos esa posibilidad como artistas de ocupar la estética para reflexionar acerca de temas. Y si tú ves, no sé, una instalación con cierto material precario, representando, no sé, por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien burdo, pero un auto carísimo hecho a partir de solamente desechos. Entonces ahí uno está haciendo una crítica social, ¿no es cierto?, acerca del consumismo y cómo este finalmente nos va corroyendo. Pero no todas las personas tienen el acceso a llegar, por ejemplo, a esa galería de arte, a ver esa obra. Entonces ahí también hay una brecha a pasar, ¿no es cierto?, que en el caso de la animación creo que tenemos la oportunidad de que esta obra sea vista por cualquier persona, sobre todo cuando se pasó por televisión abierta, que mucha gente tuvo la oportunidad de verla. O cuando vamos a alguna plaza de algún barrio de Santiago a proyectarla para los vecinos. Entonces creo que ahí está la posibilidad de llevar el arte visual. Entonces claro, en este caso el stop motion, si vamos al detalle, reúne muchas artes en un solo soporte, ¿no es cierto? Que en el fondo es el soporte audiovisual, pero tenemos escultura, tenemos pintura, hay color, hay sensaciones, hay música, hay muchas artes involucradas aquí. Y creo que todo eso, ocupando la estética para reflexionar y hacer una especie de ensayo visual acerca de la maldad, creo que en este caso, estoy muy cerca de sentirme como que utilicé muy bien todas las cosas que en el fondo puedo manejar acerca de distintas áreas del arte, como para reflexionar y que en el fondo sea algo importante y que no se quede solamente en lo visual y en algún recurso, quizás audiovisual también, en alguna copia de algo, no sé, tratar de generar una película como esta otra. Entonces, claro, a nosotros nos han dicho que en el fondo Bestia es como algo único, o sea, uno ve referentes, ¿no es cierto? Uno ve referentes que yo mismo los digo, que son que tienen que ver con las películas de los thrillers psicológicos de los años 70, pero claro, eso es como un tono. Entonces, pero hay una mezcla de labores también en Bestia que en el fondo hacen que quizás tenga algo único y que esté tocando un tema que en el fondo perfectamente uno podría escribirlo. O sea, el otro día nos preguntaron si habíamos pensado en hacer un libro de Bestia. Y yo, claro, siempre hemos tenido muchas ganas de hacer un libro de Bestia, pero creo que sería hay tantas formas desde donde abordarlo, desde la materialidad, desde la filosofía, desde el tema mismo de Ingrid Olderock. Entonces, claro, y finalmente dijimos, mira, sí, Ingrid Olderock es algo importante en Bestia, pero creo que hay un sinnúmero de otras cosas más importantes, que incluso hay personas que tienden a malinterpretar un poco, como lo que estábamos hablando recién, que uno está empatizando con Ingrid Olderock. Entonces, qué mejor que en un libro hablar también de eso, reflexionar a raíz de eso, a raíz de este fenómeno que provocó Bestia también, y que genera debates también acerca de, o sea, no sé, yo he leído incluso cosas así como que estos progres cuicos haciendo, y claro, como que sin siquiera conocerme, sin siquiera saber desde dónde vengo, dónde viví cuando chico, entonces yo no tengo que estar preocupado. Lo hago ahora porque, claro, aquí hay algo más educativo, pero yo tampoco puedo andar diciendo, oye, yo viví 17 años de mi vida en Los Espejos.
Entonces, es como no tengo por qué andar diciendo eso, sino que en el fondo todos esos prejuicios que también tienen que ver con la educación, yo no tengo por qué enojarme por eso. Entonces, como digo, ya, bueno, sí, en realidad no me conocen, y claro, estoy haciendo cine, estoy nominado al Oscar, y por lo general todos los nominados al Oscar tienen alguna, en este gráfico de la interseccionalidad, quizás están como un poquito más arriba que el resto, pero no siempre es así. Entonces hay quizás excepciones a la regla que también es bueno hablarlas, pero siempre existe el momento adecuado para hablar de ese tipo de cosas, que también es educación y también es motivación, para que los jóvenes piensen que a lo mejor ellos también pueden lograr algo así, pero, lo decía yo en una charla el otro día, que no es solo lograr ya estar nominado al Oscar, sino que en el fondo es tratar de tomarse la vida y las labores que uno hace como algo importante para una sociedad, por ejemplo. Y que creo que ahí hay algo mucho más importante que quedar nominado al Oscar. Entonces creo que está todo unido y todo confluye quizás en una misma cosa, que es tratar de entendernos. Qué interesante eso que nos dices pensando en los jóvenes, ¿no? En las jóvenes, los adolescentes que hoy día están en estos procesos de decisión, procesos formativos, donde además sabemos que, Rolf me puede ayudar con la fecha, pero las próximas generaciones, las que hoy día están en el colegio finalmente, van a trabajar en empleos que hoy día ni siquiera están creados. Entonces, Claro. cuán importante es poder, a través de lo no dicho, que tiene mucho que ver con tu obra, el poder generar esos debates y esas reflexiones en torno a cómo nos conectamos con estas nuevas sociedades. Claro, sí, es primordial porque independiente de la labor que tengamos, o sea, podemos, o sea, no sé, a veces uno se enoja con la persona del call center porque, no sé, te cortaron el internet, ¿sabes? Y a veces hay personas tan agradables detrás de ese teléfono que te hacen repensarte a ti mismo. Entonces, creo que independiente tengamos, tenemos que tratar de propagar que en el fondo no todo puede ser tan terrible, sino que en el fondo, pero sí siempre estar conscientes de que no por eso, no porque hayamos tenido un momento agradable, va a estar todo bien en toda nuestra sociedad. Entonces, es muy importante también lograr o no lograr el equilibrio, porque es muy difícil lograr el equilibrio, pero es como cada cierto tiempo sí, tratar de mirar igual esos lugares donde están ocurriendo estas cosas malas. Entonces, hay muchas personas que se sintieron muy agobiadas también para el estallido y que no querían ver todo, y claro, a todos nos pasa, pero cada cierto tiempo a mí igual me dan ganas de ver qué es lo que está pasando en la prensa alternativa, por ejemplo. ¿Qué está pasando en las poblaciones? Si ha parado o no ha parado el nivel de violencia en los colegios, por ejemplo. Entonces, claro, yo puedo cambiar a mi hijo de un colegio porque está muy violento y me olvido, no quiero que mi hijo vea estas cosas. Quiero que en realidad fabricarle una burbujita. Le voy a fabricar una burbujita. Que también es válido, o sea, obviamente nosotros queremos proteger a nuestros seres, pero también es bueno que vean un poco de realidad y que en el fondo estén conscientes de cómo ellos pueden ayudar también, cómo pueden aportar. No solamente huir. Entonces creo que eso es súper importante. No sé si me fui para otro lado, pero No, son reflexiones, creo, como decíamos al principio, poco trabajadas en el sistema educativo, y creo que hay harto que darle vuelta, y así como tú decías, a través de la estética es posible aproximarse de maneras que a lo mejor con otros lenguajes no es tan fácil. Y en esa misma línea, Hugo, de lo educativo, si tú volvieras al colegio que fuiste, que mencionaste, este profesor de moral, ¿no? O a cualquier otro profesor, ¿qué les dirías ahora con el agua que ha pasado bajo el puente, y volviera tú a la escuela que fuiste? ¿Qué le dirías a los profesores que estaban ahí? ¿Qué podría servir ahora para reflexionar, quizás para pensar? bueno, ese profesor se llama Erasmo. Bueno, ese profe tenía, el profesor era gay, ¿no es cierto? Y claro, en un colegio de puros hombres, que podríamos haberle hecho bullying al profe por mucho rato, porque se solía hacer bullying a las personas que tenían una inclinación sexual distinta,
y jamás nos dieron ganas de hacerle bullying a este profe, porque el profe era, bueno, aparte que era muy agradable, ¿no es cierto? Creo que nos invitaba a reflexionar y a no criticarnos de mala forma entre nosotros. Entonces creo que si le tuviera que decir algo, obviamente le daría las gracias por haberme mostrado un camino de tolerancia, porque eso es muy importante, porque no sé, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio hubo el año de la tolerancia, creo, algo así, y se hablaba mucho, sobre todo en términos como religiosos, acerca de la tolerancia. Pero era falsa tolerancia porque era como un efecto nomás. Entonces creo que estos microespacios como un ramo del colegio, o como el ramo de filosofía también, que lo hacía otro profe que murió hace poco, de hecho, o el lenguaje, que en mi tiempo era castellano, también eran momentos de reflexión, y creo que a cada uno de ellas y ellos les daría las gracias por haberme mostrado quizás un camino donde yo podía sentirme cómodo, que tenía que ver con la expresión, tenía que ver con tratar de entender un poquito desde un punto de vista un poquito más profundo esta realidad en la que vivimos. Entonces, porque claro, o sea, habían cosas muy superficiales, era como que no sé, había que ir a una fiesta, ¿no es cierto? Entonces había que vestirse de cierta forma para ser aceptado, y como que eso a mí siempre me producía algo extraño y no sabía cómo expresarlo. Entonces, claro, a través de las artes y a través de la literatura, de la filosofía y de la reflexión, que en muchos colegios católicos era muy vinculado un poco a la teología, pero en este caso, no sé por qué el colegio decide poner este ramo, que a mi manera de ver era muy útil, y daba miedo porque era moral, chuta, ya nos van a adoctrinar. Pero nada, nos hacían reflexionar todo el rato, nos mostraban películas que en el fondo eran muy crudas, o hablaban de prejuicios. Entonces nos hacían cuestionarnos muchas cosas. Entonces creo que yo les agradecería, no sé, por eso, por haber transformado los ramos en otra cosa. Y es lo que me hace a mí hoy día como docente, quizás salir de los cánones de lo que esperan a lo mejor. Por ejemplo, yo tengo un ramo de mercado y proyectos ahora en Arcos, en el cual obviamente tengo que hablarles de mercado y hacerles ver que sus proyectos pueden ser mucho más potentes de lo que son hasta el momento. Pero yo me doy cuenta que quizás tengo la oportunidad de hablarles de que la premisa es muy importante para la generación de historias, porque ahí radica la importancia y ahí está el corazón. ¿Cuál es la motivación? Entonces parto diciéndole ya, ¿qué te motiva de contar esta historia? Y si no sabes qué te motiva, hay que contarlo. ¿Y qué es lo importante, más allá del mensaje moral que pueda entregar una historia? Es como, ¿cuál es tu cuestionamiento? ¿Qué te estás cuestionando con esto? ¿Tiene alguna importancia para ti hacer esto, o es algo meramente técnico? Entonces, y ahí los hago pensar un poco a través de un ramo que se llama Mercado y Proyecto. Entonces creo que todo eso creo que lo aprendí de esos profesores que en el fondo, enseñando lenguaje, nos hacían reflexionar acerca de la maldad también. Porque hablábamos del Holocausto, hablábamos de las dictaduras en el ramo lenguaje, en filosofía. Entonces, claro, eso es primordial, yo creo. Y creo que incluso los alumnos más tecnócratas caían rendidos a los pies del profe de filosofía. ¿Sí? Entonces, bueno, y con ese recuerdo y con esas palabras también, Hugo, nos empezamos a despedir de esta entrevista, de este podcast y de la posibilidad que nos das de reflexionar, de ir a los espacios educativos con todas estas preguntas más que respuestas en torno a lo no tratado y cómo estos podrían efectivamente desde la reflexión generar puentes con el mundo. Así es, pues muchas gracias, Francisco, muy interesante la conversación. Esperemos que estos son temas que se sigan tratando. Vamos a ver atentos a las nuevas producciones también que hagan ustedes, si van a seguir explorando este tema o van a tocar otros temas. Va a ser interesante saberlo. Así que muchas gracias, Hugo, que estén muy bien. Súper. Chao, que estén bien, gracias por la invitación. Nos vemos. Que estén muy bien. Bueno, Rolf, nosotros también despedimos esta conversación de Grandes para Chicos en su segunda temporada, en este podcast donde pudimos conversar con este
tremendo creador nacional, desde la película, inspirados también en todo lo que nos pasó con Bestia de Hugo Covarrubias, pero finalmente cómo eso nos llevó a poder reflexionar y a conversar de otros temas como la maldad o los temas tabú, como dijimos durante la conversación. Así que muchísimas gracias y a todos, a todas, invitados a podernos escuchar. Así es, estamos este podcast en Spotify, ¿cierto? En YouTube de Copernicus Lab, ahí nos pueden escuchar. También están los capítulos anteriores también para que los puedan escuchar también y unirse a esta reflexión y a tocar la educación desde las fronteras también y desde los bordes y generar una reflexión que enriquezca, que complejice a veces. Hay una tendencia a veces a sobresimplificar y a veces también es bueno agregar desde otras disciplinas, de otras dimensiones, algunas dimensiones de complejidad para reflexionar sobre la educación y poder seguir desarrollándola y mejorándola en nuestro país y Latinoamérica también. Así que, Paula, un gusto. Nos estamos viendo. Nos despedimos. Que estén muy bien. Chau, chau.